Corintios, capítulo 16, vamos a estudiar el versículo del 1 al 4, y aquí habla sobre la ofrenda. Abel, hermano Vega. Pasó Abel, Vega y el hermano X. El hermano Noé. Primero Corintios, Primero Corintios, capítulo 16, del 1 al 4, habla de ofrenda. Y el problema con los judíos, hermanos, aquí estamos hablando en el libro de Malaquías, ya habían regresado de la cautividad, ¿recuerdan? Este libro se escribe como en el año 430, más o menos por ahí. Y uno de los problemas de los judíos que regresaron nuevamente, ¿verdad?, a sus viejos hábitos. Y ellos habían ya faltado en darle la ofrenda a Dios que los tocaba. Recuerda que ya estuvimos estudiando sobre la ofrenda del Antiguo Testamento y los judíos dieron por lo menos de un 10 a 50%, ¿no? Si uno viene a calcular todo. Esto lo puede encontrar en Levítico capítulo 27 y versículo del 27 al 30 por ahí, ¿verdad? El último capítulo de Levítico. También Números capítulo 18, versículo 20, donde habla ahí que era necesario que dieran el diezmo para los levitas. Solo que si acaso usted incluye todo esto y luego las ofrendas voluntarias, se ha llegado, ¿verdad?, a que ellos ofrendaron del 10% al 50%. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 7 dice que usted y yo estamos viviendo bajo un mejor pacto, con mejores promesas. Eso quiere decir que tenemos que superar, ¿verdad?, para aquellos que les enseñan, ¿verdad?, que ya no tenemos que dar el diezmo. Es una mala enseñanza de parte nuestra cuando enseñamos que ya no estamos viviendo bajo el Antiguo Testamento, por lo tanto la ofrenda no debe de ser de suma importancia en nuestra vida. La ofrenda a Dios es de suma importancia en nuestra vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo está demostrando aquí en 1 Corintios capítulo 16 y versículo del 1 al 4. Y por lo menos tenemos dos divisiones aquí, ¿verdad? Primeramente, lo que Pablo enseña sobre la ofrenda. ¿Ok? Sobre la ofrenda, estos son versículos 1 y 2. Y luego segundo tenemos los planes del apóstol Pablo de ir a los hermanos en Corinto, versículos 3 y 4. Recuerden que primera a los Corintios capítulo 16 y versículo 8, ¿dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? Estaba en la ciudad de Éfeso. Y él se estaba esperando, ¿verdad?, ahí por causa del día de Pentecostés, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, yo pienso y quiero ir a visitarles. Y recuerden, si usted tiene un mapa ahí, ¿verdad?, está aquí, ¿verdad?, el istmo, ¿verdad?, y luego está aquí así, no es exactamente, ¿verdad? Aquí está la ciudad de Corinto, aquí está la ciudad de Éfeso. ¿Ok? Solo que aquí estaba Pablo y aquí estaba Corinto. Claro, acá está Filipo, Tesalónica, Berea, etc. Pero eso es geográficamente, ¿verdad?, en donde estamos con esta lección. Pablo estaba aquí y estaba escribiendo de aquí a los hermanos de Corinto y le estaba diciendo, tengo planes de ir a ustedes. Pero miren lo que dice el versículo 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 16 y 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1 y 2, ¿qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok. Aquí miramos nosotros, ¿verdad?, que se está hablando concerniente de las 5 P's, ¿verdad? De las 5 P's.
fees sobre la ofrenda cristiana. Primeramente, es que es un precepto, es decir, un mandamiento. ¿Por qué llegamos a esto? Versículo 1. ¿Qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galacia. Dicen aquí el apóstol Pablo, ordené. Es una orden apostólica. Y claro, ¿verdad? Que esto fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando se lee 1 Corintios capítulo 11, versículo 23? Ahí el apóstol Pablo está enseñándonos de que la manera en cómo él fue instruido de nuestro Señor Jesucristo, él entonces se instruye, ¿verdad? Bueno, esto es lo que fue enseñado al apóstol Pablo. Y claro que la pregunta es, ¿dónde y cuándo fue enseñado el apóstol Pablo? Conocemos la historia de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, en donde el apóstol Pablo se le apareció el Señor en el camino hacia Damasco. Pero también conocemos lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo del 3 en adelante, en donde el apóstol Pablo fue instruido en el monte de Arabia por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue instruido concerniente a la doctrina, fue endoctrinado, porque recuerdan que el apóstol Pablo en un tiempo fue un fariseo, y los fariseos tenían su propia doctrina, por lo que fue enseñado. Primeramente, miramos nosotros que la ofrenda es un mandamiento, y esto es importante, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que debemos nosotros entender que cuando es un mandamiento y quebramos este mandamiento, se convierte en ¿qué? Y regresamos al texto de memoria, que Jehová Dios le dice a ellos, a vosotros me habéis ¿qué? Robado. Noten la seriedad de esto. Vosotros me han robado. Y ellos, como nosotros en ocasiones contestamos, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En las ofrendas y diezmos. El diezmo eran para los levitas, ¿verdad? Números capítulo 18. Y tenían que darlos fielmente. Y las ofrendas, ya estamos hablando de lo que Dios pidió aparte de eso. Y también las ofrendas voluntarias. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que esto era algo que es mandamiento. Entonces cuando nosotros no cumplimos con esto, hermanos, ¿estamos pecando, sí o no? Sí, estamos pecando. Y el problema es con Dios. ¿Es un pecado privado o público? Público. Público. Porque estamos congregándonos y en la congregación, aunque yo no esté volteando y mirando a ver quién dio, quién no dio, ¿verdad? Pero es público. El hermano que está pasando el platillo, él sabe quién y quién no. Pero rato hablamos un poco más de esto, ¿verdad? Solo que es pecado público. Pero el que sabe más es Dios. ¿Mande? El que sabe más es Dios. ¿Cómo? El que sabe más es Dios, digo. Sí. Porque él Y también por eso conoce Dios, ¿verdad? todo. Que le está diciendo a los israelitas, me habéis robado. ¿Y qué le parece que cuando estemos ante el trono de juicio, ¿verdad? Y el Señor me diga a mí, ¿verdad? Me has robado. Yo no te dé cara de preguntarle, ¿verdad? ¿En qué te he robado? Si acaso sé, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, hay otras cosas acá que hemos hablado, ¿verdad? Que uno dice, bueno, yo estoy bien que alguien pregunta, bueno, ¿qué si no tengo? ¿Qué si en esta semana habrá todo más para ello, ¿verdad? ¿Qué? Pero tenemos que establecerlo primero. Es un precepto, es un mandamiento, y si acaso yo no cumplo con este mandamiento, entonces es pecado. Ahora, vamos a ver otras cosas más adelante. Es algo que es que planeado, ¿verdad? ¿Por qué planeado? Dice, cada primer día de la semana. ¿Es planeado? En otras palabras,
recibo el cheque el viernes, me arranco para HEB para pelearlo y me dan cash money ahí, ¿verdad? Entonces digo, esto es para el Señor. Planeado. Hay algunos que tienen la costumbre de planear qué tanto le van a dar todo el año a Dios. Es planeado. Pero aquí dice cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Entonces sabemos bien que cada día de la primera semana y cada día de la primera semana llega cada primer día de la semana, que es domingo. Entonces tenemos que planear qué es lo que vamos a darle al Señor, ¿verdad? Solo que precepto, planeado. ¿Y qué más dice el texto? Dice el texto, perdón, yo estaba leyendo en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Este planeado es puntual, hermano. Me equivoqué con puntual, es decir, cada primer día de semana. Entonces, si fallamos, pecamos. Pero el tercero, ¿verdad? ¿Qué es el tercero? El 16, ¿qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que habéis ordenado en la iglesia. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros. Es personal. Cada uno de vosotros. Esto quiere decir que cada miembro, en otras palabras, si somos una familia de 5 y trabaja mamá, papá, Junior y pues también la hija, ¿verdad? Ya son 4 incomes viniendo a la casa, ¿verdad? 4 incomes viniendo a la casa. Entonces, cada uno. No quiere decir que el jefe de la casa va a dar una ofrenda y ya Junior dice, pues no tengo que ofrendar porque papá ofrendó. La hija dice, ya no tengo que ofrendar porque mamá ofrendó o papá ofrendó. Sino que cada uno, porque cada uno recibe un cheque. Vamos a suponer que sean 4, ¿verdad? Y vamos la mano bajita, cada uno reciba $100 por semana, son $400. Entonces, ¿qué es lo que va a dar cada uno? Entonces dice la hija, bueno, yo voy a dar tanto. El hijo dice, yo voy a dar tanto. La esposa dice, yo voy a dar tanto. El papá dice, yo voy a dar tanto. Entonces, esto tanto, ¿verdad? Es lo cual se va a ofrendar. Pero no dice, bueno, de los $400 vamos a sacar, ¿qué? Vamos a sacar, para decirla, el 10%. El 10% de 400, ¿qué tanto sería? 40. $40. Pero es el total de los 4. Pero ¿qué es el individuo? El individuo dice, bueno, saqué 100, ¿qué tanto voy a ofrendar? La hija, ¿qué tanto voy a ofrendar? Y ya entonces, si acaso, ya cuando se suma todo esto, entonces, ok, vamos a dar tanto, se puede dar un cheque o una cantidad nomás. Pero la cosa es, y el punto que quiero transmitir, ¿verdad? Es que cada uno de vosotros es individual, es personal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la siguiente fe? La siguiente fe, el artículo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ya es algo planeado, ¿verdad? Ahora sí, aquí está la planeado, ¿verdad? Ponga algo aparte. ¿Qué tanto debemos de poner aparte? Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios capítulo 8 y 9, dice, el que siembra escasamente segará. Está hablando de ahí de uno que planta la semilla. Está hablando Pablo de uno que planta semilla.
Está hablando del cristiano, está hablando del dinero. Está usando, ¿verdad?, esa ilustración para que nosotros entendamos. Y Pablo entonces, entendiendo el concepto de que nosotros como seres humanos tenemos, que dice, bueno, es que no tengo suficiente. Y Pablo entonces contesta esa pregunta de la siguiente manera. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y la obra de la cual está hablando Pablo aquí, ¿cuál es? La ofrenda. Es una buena obra. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios siempre nos da para que nosotros podamos cumplir con esa obra. Entonces, ¿qué es lo que viene a interferir, verdad, con poner algo aparte? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la abundancia de esta vida, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Es decir, la codicia en uno, ¿verdad?, viene a poner estorbo para que uno ponga aparte. ¿Sí? Los miro bien callados toda la mañana. Siempre cuando trata del dinero, siempre se cae uno, ¿verdad? Dice un hermano una vez, hermano, cuando usted predica sobre el dinero, dice, le pega un nervio de aquí a la viajera, dice, que nos paraliza, dice. Quedamos paralizados, dice. Nomás se habla de la ofrenda y como... Pero esto es lo que enseña la palabra del Señor, poner algo aparte. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Que no sé lo que dice el punto número 5. ¿Cuál creen ustedes que es la última fe? Vamos a 1 Corintios capítulo. Dice, según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue ya no se recojan entonces ofrendas. Según haya prosperado. Esto es proporcionado, ¿verdad? En otras palabras, según haya prosperado. ¿Qué tanto dio la viuda? ¿Qué tanto dieron los demás? Y Jesús dice, ¿estos dan de qué? De su abundancia, ¿verdad? Pero lo que les sobraban, ¿verdad? Solo que entonces según haya prosperado. Ahora, Dios entiende que en nosotros hay personas que tenemos buenos trabajos. Dios entiende que en nosotros hay personas que muy apenas lo estamos haciendo. Dios entiende todo eso. Pero según haya prosperado nuestra semana, es lo que Dios requiere o exige de nosotros cristianos. Es decir, mientras que un hermano pueda dar $1,000 de ofrenda cada semana, y usted dirá, no, hermano, ya está descargando. En la congregación de Norton Street tenemos un hermano que daba $1,000 cada semana de ofrenda. $1,000, pum. Mientras que un hermano pueda dar $1,000, otro hermano quizás pueda dar $1. ¿Aceptará Dios la ofrenda de este hermano de $1 y de $2,000? Sí, porque según hayan sido prosperados. Todo depende en lo que han recibido del Señor. Pero entienda esto, mientras que uno pueda y siembra escasamente, lo que va a pasar es que Dios ya no le va a dar las bendiciones que puede darle a Dios, ¿verdad? Por eso el versículo 10, ¿traer qué al alfolí? ¿Y qué vamos a ver cuando traigamos nosotros la ofrenda a Dios? A ver si unieron las ventanas de arriba abiertas, ¿verdad? Y recibir toda bendición de Dios. Es lo mismo, el mismo concepto. Ciegas escasamente vas a recoger. Siembras un frijolito ahí, ¿verdad? No crees que están 100 plantas de frijol. Y claro que no lo hacemos, ¿verdad?, por recibir de Dios una cantidad enorme. Pero lo digo para que entendamos, hermanos, que hay variedad, hay variedad. O sea que cuando alguien pregunta entonces, ¿qué tanto tenemos que dar?
Pues para contestar correctamente esa pregunta, yo entonces tenía que ir a la casa del hermano, sentarme con ellos y preguntar, primera pregunta, ¿qué tantos de aquí trabajan? Segunda pregunta, ¿qué es la cantidad de income, de ingresos que viene hacia la casa total? Pregunta, de estos ingresos que han recibido, ¿verdad? ¿Qué tanto le van a regresar a Dios? Y ya cuando se ponga allí la cantidad, vamos a ver qué tanto porcentaje es esto hacia Dios. Entonces ya podría contestar la pregunta, pues está ofrendando bien y está ofrendando mal, ¿no cree? Entonces ya tuviera suficiente información para dar una respuesta concreta, una respuesta sabia, una respuesta correcta a la persona que pregunta. Pero me pongo yo en vez de preguntar, ¿por qué es que nosotros cristianos preguntamos eso? ¿Por qué es que nosotros cristianos preguntamos eso? Quizás queremos dar lo mínimo y ni andamos buscando aprobación. ¿Será eso? Es como cuando, hermano, pedimos siempre a Dios que nos ayude en esto, que nos ayude en otro, pero cuando se trata de ofrendar, damos lo menos. Sí. Así es. Algo importante que podríamos ver ahí también es como el ejemplo que recogemos de Ananías y Zafira, que ellos habían prometido, ¿verdad? Y luego sustrayeron de lo que ya le habían prometido a Dios, ya se convirtió en pecado, porque ya había prometido y sustrayeron. Así nosotros tenemos que tener cuidado que si le prometemos a Dios que le vamos a dar tanto y luego dejamos de darle eso, a eso no está también el mal. Mire, hermano, Dios, en la Biblia dice, en Lucas capítulo 1, versículo 37, nada hay imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, dice, es posible para Dios. Y nosotros, quienes somos hijos del Señor, y que sabemos bien que somos la iglesia de Cristo, la única y verdadera iglesia del Señor, en ocasiones bajo estimamos, ¿verdad?, el poder que está sobre delante de nosotros. No pensamos hacer cosas grandes para el Señor, muy pequeñas. No debemos de preocuparnos por el dinero va a estar ahí. Ahora, lo que se requiere en ocasiones va a ser sacrificio de parte de uno. Pero el Señor nos lleva a un punto semejante al cual estamos hablando para ver, para probar ¿qué? El corazón. ¿Probó Dios a Abraham? Sí lo probó. ¿Probará Dios a vosotros? Sí, según las Tesalonicenses 2:4 dice que Dios nos prueba nuestros corazones. Y su Hijo, Jesucristo, Así es. en la cruz. Así es. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, pensamos muy poco de lo que podemos alcanzar, estamos bajo estimando el poder de Dios. El dinero va a estar ahí. Yo les aseguro que el dinero va a estar ahí. Las fuerzas para hacer trabajo va a estar ahí, hermanos. Lo que se necesita es ganas, un suelo, un celo entre nosotros. En lo que se requiere diligencia, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo? No perezosos. No perezosos. No perezosos. Pendientes en espíritu. Porque Dios nos ha probado todo, nos ha dado todo y nos ha dado todo para que nos hagamos un trabajo. Bajo estimamos, pensamos en que Dios es el Dios único, Dios grande, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer obras, pensamos de Él un Dios pequeño que no puede hacer nada. Y esto es lo que Dios le está hablando a los hermanos, a los judíos, en Malaquías. Dice, pruébenme, a ver si no les abro las ventanas del cielo y les doy abundancia de bendiciones a ustedes. Y esto es lo que nosotros también debemos de hacer como cristianos. Pero tenemos que estar bien entendidos sobre el precepto, la puntualidad
lo personal y la manera en cómo debemos de planear y la proporción de ofrenda que debemos de dar. La iglesia de Cristo nunca debe de andar pidiendo. Ningún anciano se debe de parar en el púlpito y pedir. Lo que el anciano se debe parar en el púlpito y decir, hermanos, esta es la obra que vamos a hacer y esto es lo que necesitamos, y la congregación debe de responder. Punto. No dar quejas, no quejarse, no dar excusas, sino que punto, se hace. Si yo tengo confianza en mis ancianos, que son hombres fieles y que son hombres que están viendo por el beneficio de la congregación, lo que Él nos ponga delante de nosotros, yo voy a hacer todo lo posible para cooperar, para que se lleve a cabo esa tarea. Pero la iglesia de Cristo no debe de andar pidiendo. ¿Qué tantas veces se levantó Moisés para decirle a la congregación, a los judíos, que necesitaban ofrendas para hacer el tabernáculo? ¿Qué tantas veces? Una vez. Una vez lo dijo Moisés. Y a consecuencia de esa vez que dijo Moisés que necesitaban ofrendas para hacer el tabernáculo, la segunda vez que se paró ante la congregación fue para decirles, ya no más. Ya no más. Pero en el púlpito de la iglesia de Cristo en ocasiones miramos a ancianos parándose pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que nos enfadamos nosotros y otra vez este hermano va a pedir dinero. Moisés se paró para pedir, Moisés se paró por segunda vez para decirles, párale. Y esto a una congregación, hermanos, que fueron esclavos y que salieron de Egipto, y noten lo que Dios les dio al salir. ¿Han leído esos textos? Que cuando estaban saliendo los egipcios se acercaron y les dieron ¿qué? Le daban animales, le daban todo esto, ¿verdad? Eran esclavos. ¿Se imagina usted una persona que está pobre y que de repente se viene a ser dueño de muchas cosas? Lo primero que hace es que no quiere darle a nadie nada para mí. Pero cuando Dios les pidió, se abrieron las manos. Y esto es pues entonces una lección que nosotros debemos de entender, porque una de las cosas que la iglesia de Cristo siempre batalla, hermano, es la ofrenda. ¿Que no? Sí. Es tristeza, ¿verdad? Que en una congregación donde haya más o menos como unos 100 miembros, ¿verdad? Y uno mire allá y $200 de ofrenda. Y digo, hijo, que nomás ofrendó una persona. O que mire allá hay $500, cuando debe de ser más que eso. Pregunta o comentario. Yo creo que ya dije suficiente, ¿verdad? Hoy en la mañana les quise provocar, hermano, les quise picar su mente. Sí, es cierto, hermano. ¿Mande? Sí, es cierto eso de que dice usted, pero voy a sacar un pero, ¿no? O varios, pues. Supongamos que usted gana 300 aquí, el salario mínimo. ¿300? Vamos a suponer, más para basarnos. Entonces, sacas eso, tienes que pagar la aseguranza de eso, tienes que por eso. Claro que tenemos que ofrendar para Dios, según, ¿verdad? Porque si no pagas el carro, te lo quitan. Tienes que tener aseguranza hasta para respirar al rato. Y pagas por todo aquí. Y de esos 300, a veces no te quedan ni $30 por semana. Y el Washington que sale llorando, ¿verdad? Sale con el paño todavía. No, sí, debe uno ofrendar como quiera. Mi constitución a ese pelo, ¿verdad? Las cosas del mundo son opcionales. Nuestras prioridades deben estar bien en nuestra vida. ¿A quién sirvemos? Dice Mateo capítulo 6, versículo 24, ¿verdad? No podemos servir ¿a qué? A dos señores, porque vamos a amar más a uno que al otro. Si amamos al mundo, Santiago 4:4 dice que nos convertimos en enemigos de Dios. El mundo es enemigo de Dios. El mundo tiene mucho que ofrecernos, pero nos convertimos en enemigos de Dios.
materialismo. Ya viene entonces a crear en nosotros una raíz de codicia, que queremos más y más y más. Como esa persona que dice que ofrenda bastante, ya digo muy bien, ¿verdad? Para ofrendar $1000. Pues sí, pero el hermano tenía un buen trabajo, ¿no? Tenía un buen trabajo, por eso vuelvo a repetir, ¿verdad? En los hispanos, yo entiendo que los trabajos nuestros, ¿verdad? En ocasiones no son tan bien como deben de ser, ¿no? Pero hay hermanos que ya tenemos hijos que ya por lo menos tienen una educación, tienen mejores trabajos que uno, ¿verdad? Sacan hasta mejor dinero que uno, ¿verdad? Por lo que entonces ya estamos viendo un cambio, pero no hay que enseñarles, ¿verdad? Lo mismo que nosotros nos ha atrapado, sino que ellos deben de ser liberados, ¿me entiendes? Pues si ganan bien, Yeah. si ganan su dinero para Dios, ¿verdad? Todo Yeah. eso. Pero yo entiendo que nosotros los hispanos, ¿verdad? Hay personas que no tienen muy buenos trabajos, sacan muy apenas, viven de cheque en cheque, ¿me entiendes? Yo entiendo eso, ¿no? Vamos agregar a lo que dice el hermano, cuando miramos, de hecho también el versículo 1 dice, contra la ofrenda para los santos, ahí indica un propósito. Y cuando miramos el propósito, este propósito va conectado con Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema nosotros como humanos, hermano, es que no aprendemos a poner a Dios como prioridad, ponerlo en primer lugar. Al estar en el mundo, hay ocasiones, ¿verdad?, que yo pongo a pensar, por ejemplo, cuando vamos y compramos un carro. Hay ocasiones que no compramos un carro que nos va a primer lugar, que se ajusta a lo que ganamos. Y vamos a buscar lo que queremos, no lo que necesitamos. Entonces uno mismo se empieza a encerrar en un ciclo en el cual ahora uno ya está gastando más de lo que tiene o más de lo que debería estar gastando. Y la consecuencia es que como no pusimos a Dios primero, pensar en la iglesia, en necesidad espiritual, en necesidades de mis hermanos, ahora estoy preocupando, soy de cierta manera vanidoso, egoísta en lo que yo estoy tomando. Y como ahora ya estoy preocupado por lo que yo tengo en el mundo, entonces ya Dios deja de ser una prioridad. Y es el problema en el cual muchos cristianos nos enredamos. Ya no es tanto que no ganamos lo suficiente, es que no nos ajustamos a lo que ganamos. Y cuando no aprendemos a vivir, el apóstol Pablo nos enseña esto, yo sé vivir porque por todo y para todo estoy enseñado, sea tener en abundancia como sé vivir también en necesidad. Y nosotros nos falta muchas veces aprender eso, aprender a vivir, ajustarnos a lo que necesitamos. Y cuando aprendemos eso, ahora sí Dios entra como prioridad en nuestra vida y damos de acuerdo como estamos prosperando. Y el hermano Víctor lo dijo la semana pasada como texto de memoria, primera de Timoteo 6, 9 y 10, ¿recuerdan? Que Dios nos da suficiente y debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Pero en ocasiones queremos salir de esos límites. Y cuando salimos de esos límites, entonces ya nos metemos en problemas. Recuerda lo que Satanás ha venido a hacer con cada uno de nosotros. Satanás ha venido ¿para qué? Robar y destruir. ¿Qué nos viene a robar? El gozo en Dios. Y nos viene a destruir cuando nos saca fuera de nuestros límites. Y vuelve a regresar a lo que dice la hermana. Muchas de las veces, hermano, nosotros, los humanos, por querer pagar el pago del carro o por querer pagar otros pagos, nos enfocamos más en pago, ya no nos enfocamos más en ofrenda, y es cuando perdemos la fe. Cuando perdemos la fe, por eso tenemos que poner primero a Dios. En Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está claro. Cuando nos vamos más hacia el mundo y perdemos la fe porque estamos preocupados que no vamos a pagar el pago. Y cuando metemos en el problema, ¿a quién culpamos? A Dios. Y luego vienen las oraciones de pedirle a Dios para más. Pero Dios no nos da más porque nos hace daño a nosotros. El problema no es con Dios, es con nosotros, con la raíz que tenemos tan grande así de codicia, ¿me entiendes? Una raíz que está absorbiendo todo. ¿Mande? Sí, hermano, y es triste ver que no hay congregaciones, hermanos, ¿verdad? Ciertos hermanos donde no ponen ni en primer lugar a Dios, como decía mi hermano ahorita. Justamente ayer me comentaba una hermana que había anunciado en la congregación donde ella se reúne que no había suficiente dinero en la ofrenda para pagar el bill de la luz. Entonces, que el otro domingo, este domingo hoy, se iba a anunciar de que había que cooperar todos para pagar ese bill, porque no hay dinero en la ofrenda, dice, porque no se está ofrendando. Así es. Hermano, la avaricia tiene que ver mucho. Por eso ahí en Hebreos 13:5
pues dice, sigan vuestras costumbres, sin avaricia, contentados con lo que tenéis ahora, porque Así dijo, no te dejaré ni te separaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, ¿verdad? Pero ya en la avaricia es cuando nos hace que no pensemos primero en la cosa de Dios. Como estaba diciendo el hermano, buscamos agarrar algo que no está a nuestra manera, ¿verdad? Buscamos comprar algo que por la avaricia, ¿verdad? De querer tener y ya nos salimos de nuestro presupuesto de lo que podemos, ¿verdad? Por eso dice, según lo que hayas prosperado. Yo no estoy diciendo que no se dé ofrenda. Como dice el hermano acá, ya que dijo eso, que uno busca un carro, sí es cierto. Hay personas que queremos un carro del año. Hay personas que tenemos un carrito chafita que nos cuesta $1,000 o menos de $1,000, que todo le suena menos el radio. Y eso no es que uno se esté dando un lujo, es una necesidad, hermano. Sí, yo entiendo. ¿Verdad? ¿Sí me entiendes? Sí, yo entiendo. Mano, está ahí. Bueno, ok. Ahora sí que como dicen, ya me volví un tapete. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Y esta es, no sé si otros hermanos tengan esta pregunta o no, pero esta ya me quedo yo. ¿Ahora qué? Yo toda mi vida estaba en el cristianismo. En el Couch, donde yo nací, crecí, ¿verdad? Allá en el Couch hubo 3 hermanos predicadores. Toda mi vida, hasta ahorita que usted lo acaba de comentar, toda mi vida yo he entendido que la ofrenda era algo, ahora sí como dicen, a lo que uno pudiera dar, ¿verdad? Uno pudiera dar de corazón, ¿verdad? Naciendo aquí yo ahora lo estoy oyendo y me está diciendo, o no sé, o me perdí cuando puso que el diezmo más aparte. Entonces, lo que yo había aprendido de esos hermanos era que el diezmo ya no se usaba, ¿verdad? Estos son hermanos también como usted estudiados y todo esto, ¿verdad? Ahora usted me saca que, o a lo mejor me perdí, acláreme eso. ¿Cómo estuvo que puso el diezmo más aparte? ¿Verdad? Más. Entonces es donde yo ya me quedé, pues por fin, cuando me preguntaban así gentes que de la ofrenda, porque es algo que se, ¿verdad?, controversial, ¿verdad?, entre la gente del mundo, los de la iglesia, porque es lo primero que dicen los del mundo. No, pues es que las iglesias siempre quieren dinero, ¿verdad? Y es lo primerito. Es el concepto, sí, es el concepto, ¿verdad? Y es lo primerito que uno me pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿O por qué yo tengo que dar el diezmo? ¿O por qué yo tengo que dar esto? Entonces... Déjame explicarlo. Sí, Ya por no favor, me porque, o sea, sí me quedó... Ya, el 10% al 50%, ¿verdad? Es del Antiguo Testamento. Ahora, lo dije en contraste para que entendiéramos Hebreos capítulo 8, versículo 7. Estamos sobre un mejor pacto. Mejor pacto. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué debe ser mi ofrenda? Si este Antiguo Testamento, ¿verdad?, no fue mejor que este, si este es el mejor, entonces, ¿cuál debe ser nuestra ofrenda? Nuestra ofrenda debe de ser Dios, nuestra primera prioridad, y debe de ser el todo, total. ¿Me entienden? Ahora, no estoy diciendo que tenemos que dar el 10%, 50%, estoy haciendo un contraste para que miremos la manera en cómo fue en el Antiguo Testamento, y Dios aún sí le dijo a los judíos, me habéis robado, en que puso esto, ¿me entiendes? Pero nosotros vivimos en un mejor pacto, entonces sí, ya cuando establecí esto, entonces ya entré cuál es el concepto que Dios tiene para el cristiano, y proporcionadamente, ¿verdad?, ya lo explicamos. Hay hermanos que tienen poquito, hay hermanos que tienen más. Y posiblemente el hermano que tenga poquito, ¿me entiendes?, lo haga de todo corazón, que equivale mucho más que una persona que diga que dio $1,000 y quizás fue solamente sobras. Para que miremos nosotros, ¿verdad?, la diferencia que existe. Entonces sí, nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos de ofrendar conforme a como el Señor nos ha prosperado. Y hay hermanos que tienen buenos trabajos y hay hermanos que no tienen buenos trabajos.
Pero el problema es, hermano, la codicia en nosotros. Queremos tener lo mejor y claro, ¿verdad? ¿Quién no lo quiere tener? Yo lo quiero tener lo mejor, ¿verdad? Pero la cosa es que debo de poner a Dios primeramente en todo. Y si acaso esto me viene a estorbar con Dios, entonces yo no puedo tenerlo, ¿me entiendes? Yo sé que Dios me lo va a dar en un tiempo, ¿verdad? Pero en este momento no es el tiempo. No sé si acaso me di a explicar para contestarle ya sus dudas que tenía. No, sí. Ok. Ahora, otra segunda parte. Ok. Pues ya tiempo nos pasó, hermano, le sigo uno. Tengo que contar, tengo que dar con los tiempos, ¿verdad? Claro, Ya me quedo. no para quedar claro. Ok. Cuando dice que lo dio de todo corazón, ¿verdad? Que dio $1 o que dio $1. Si la persona dice, bueno, gané tanto, pero tengo que dar tanto, por decir, para los $1,000. Pero si le va a afectar a él y no lo está dando de corazón, entonces ya tampoco fue una ofrenda, ¿verdad? Correcta. Porque puede ser... Según el Corintios 9:7 habla de eso, que no da de corazón a ley ya peca contra Dios. Sí. Si le toca dar, vamos a decir que hacen cuentas, como dice, hacen cuentas, si le toca que tiene que dar $800 por semana. Y los da, pero lo está dando con un corazón de que... Correcto. O sea, ya no tampoco Sí. fue una ofrenda. Y ya entra en una área, hermano, que usted y yo no conocemos únicamente a Dios. Y vamos a responder con Dios. O sea, que ya no puedo decir yo, tú no puedo porque no conozco lo interior de la persona. Sí, claro. Hermana Alicia, rápidamente, hermana. Hermana Alicia, rápidamente. Rápido. Es que lo que pasa en los cristianos, para no meterme en uno, los cristianos que educamos en dos pensamientos. Es como si tenemos el pago mañana y le tenemos que dar a Dios, estamos educando, le daré, no le daré, y no completaré, si yo completaré. No tenemos la confianza en Dios, la fe de que Dios proveerá. Sino primero a Dios y le dejamos lo demás a Dios y Dios proveerá. Porque entramos en otra fase, hermano, en otra faceta, ¿verdad? Cuando nosotros cristianos, ¿verdad? Estamos hasta acá, ¿verdad? Por nuestra propia ignorancia, por nuestro propio hecho. Entonces, ¿con quién vamos para que nos ayude? No, con la iglesia. Con la iglesia. ¿No puedo pagar mi renta? Hermanos, no puedo pagar mi renta. Entonces, ya cuando caemos en esa trampa, entonces sí queremos que los hermanos ofrenden como deben de ofrendar, porque me va a beneficiar a mí. ¿Me entienden? Pero que caemos, lo digo, no quiero comentarios, ¿verdad? Únicamente lo digo para que miremos, ¿verdad? Que la ofrenda se levanta para los santos. Y dice Gálatas 6:10 que debemos ayudar a todos hombres, principalmente a los de la familia de la fe. Y si la iglesia entonces no está en una posición, por ejemplo, ¿usted cree que la iglesia de Cristo, la cual la hermana mencionó, pues viene un hermano y dice, hermano, no tengo nada que comer, y no tiene con qué pagar la luz? ¿Qué van a hacer? Punto, terminamos, gracias.